Tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Agradezco nuevamente el estar aquí y luego con mucho entusiasmo y en estos temas que a mí me parecen fascinantes y espero que también sean para ustedes, como es el tema de la gestión del cambio, sobre todo en una era digital, en una era de transformación, en una era de inteligencia artificial. Bueno, pues me gustaría preguntarles, déjenme compartir pantalla primero. Ya vemos su pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias. En este tema de la gestión del cambio, y creo que es algo que a todos quienes les ha tocado vivir un rol o viven un rol como líderes, lo han enfrentado. Y mi primera pregunta sería si alguna vez han fracasado en un proceso de gestión del cambio, ¿no? Y me gustaría que si pueden levantar su manta digital para saber quiénes alguna vez han tenido algún fracaso dentro de una implementación del cambio con su equipo de trabajo, con sus empresas. Si me lo pueden hacer saber, bueno, aquí veo las manos que se van levantando y lo digo, bueno, y no son pocas, ¿no? Esto va incrementando el número de personas que dicen sí. Yo he tenido algún fracaso, ¿no? Y a veces este tipo de conferencias es como nuestro grupo de apoyo, ¿no? Decimos, bueno, ya, eh, también doy testimonio de que esto me ha pasado. Pues sí, es frecuente saber que como líderes hemos tenido algún fracaso en un proceso de gestión del cambio y quizás hemos buscado el fallo en temas técnicos y las razones del fracaso, la gestión del cambio son más profundas que eso y están tan incrustadas en temas como el tema de la cultura, ¿no? Principalmente, bueno, Peter Drucker, también llamado el filósofo del management, decía que el cambio es un abandono organizado de un sistema actual. Nosotros como organizaciones, como equipos de trabajo, nos enfrentamos ante una realidad que es compleja, es cambiante, que es incierta y nos reta todo el tiempo a estar cambiando y sabemos que debemos estar cambiando y por supuesto que el tema de la inteligencia artificial es algo que nos está retando a cambiar. Sabemos que tenemos que cambiar, lo cual no significa que estemos dispuestos a cambiar. Y yo ahí haría una primera distinción, ¿no? Entre la convicción de que tenemos que cambiar, porque me parece que la convicción de que tenemos que cambiar se logra fácilmente, pero la actitud o la disposición al cambio, eso no se logra tan fácilmente, ¿no? Y eso tiene que ver con temas muy humanos, insisto, no temas técnicos. Y a mí, probablemente en el transcurrir de los años en la consultoría, yo me he dado cuenta que si nosotros no estamos como líderes dispuestos a comprender lo que humanamente implica no solamente los temas como el cambio, sino los temas de colaboración, los temas de engagement o de compromiso, lo que eso está involucrado con los temas humanos. En el fondo lo que estoy diciendo es que un líder tiene que ser un poco todólogo, ¿no? Que puede estar técnicamente muy bien armado, pero quizás carecer de muchas habilidades humanas y creo que aquí tenemos que ser un poco psicólogos, un poco antropólogos, un poco sociólogos, ¿no? Algo, bueno, y creo que las fechas actuales dan para poner un ejemplo. ¿Cuántas personas al iniciar el siguiente año, como estamos a punto de hacer, ya como buenos propósitos? Personas que saben que tienen que tener un sistema de vida más sano, personas saben que tienen que ser eh, mucho más activos, etcétera. Personas que se proponen viajar más y estamos llenos de propósitos, estamos llenos tenemos la convicción de que queremos cambiar algo. ¿Y cuántas, yo me pregunto, cuántas de esas metas acaban fracasando, ¿no? Acaban siendo propuestos olvidados o no cumplidos y que tiene mucho que ver con que no es lo mismo la convicción del cambio que la disposición a cambiar. Y hablando de inteligencia artificial, creo que todo el mundo hoy en día está convencido de que debe incorporar en sus vidas profesionales y personal inteligencia artificial
pero eso no significa que haya una disposición a hacer un cambio. Entonces, yo les invito a que en esta charla del día de hoy podamos ir avanzando un poco en esto que tiene que ver con la naturaleza del cambio. Y creo que si vamos entendiendo un poco más la naturaleza del cambio, el por qué cambiar y cuándo cambiar, y en función de qué cambiar y cuál debería ser la directriz de ese cambio, tendremos menos problemas a la hora de implementar el cambio con los equipos de trabajo. Y esto lo hablo principalmente desde la experiencia recuperada, desde también haber fracasado yo mismo y haber preguntado el por qué, dónde estuvo el gran error y aprender de eso y entonces asegurarme de implementar esto en mis siguientes procesos. Eh, Primero, pues el cambio tiene que ser ante todo un proceso planificado. Los cambios no pueden ser ocurrencias. Los cambios deben ser planificados y deben tomar en cuenta que tienen que ser dirigidos, sí, a un asunto pues práctico, técnico, organizacional, pero que también el cambio debe tomar en cuenta aspectos como los comportamientos, como qué le pasa a las personas, así lo pondría yo, qué le pasa a las personas en el momento de experimentar un cambio. A ver, el cambio como seres humanos, yo digo que siempre nos gusta, ¿eh? No es que no nos guste el cambio nos gusta. Y yo les pregunto, ¿alguna vez han escuchado una campaña política que no hable del cambio? Digo, es que yo no me acuerdo haber escuchado una campaña política que no hable del cambio, o sea, y es algo que venimos haciendo, ya no digamos por cientos, por miles de años, y esto lo puedes encontrar incluso en los políticos romanos, ¿no? Hablamos del cambio, el cambio nos gusta, es una historia que seguimos creyendo, que nos sigue entusiasmando. Entonces, al ser humano le gusta el cambio. ¿Cuál es el problema? Que no necesariamente nos gusta ser cambiados. Y ahí es otro tema, ¿eh? Sí nos gusta el cambio, pero no nos gusta necesariamente ser cambiados. Y cuando nosotros comenzamos a implementar un cambio organizacional, debemos tomar en cuenta que vamos a tocar a las personas, que vamos a tocar la forma como las personas hacen las cosas, que vamos a tocar las costumbres, las ideas, las convicciones, la manera como siempre se han hecho las cosas. Entonces, eso también hace pues, que el cambio no siempre llegue a un buen término. Y entonces se hace necesario una adecuada gestión del cambio. ¿Por qué? Porque el cambio, ya lo he dicho varias veces, nos afecta así a nivel organizacional o laboral, pero también nos afecta a nivel personal. Y esta habilidad de la gestión del cambio, pues es una habilidad que en los liderazgos debe ser algo que se vaya formando. Eh, Hay una frase que me gusta mucho de Nicolás Maquiavelo, que aparece en El Príncipe, y fíjense, y él lo escribió hace 500 años, entonces esos temas no son nuevos. Y él escribió en El Príncipe, dice, no hay cosa más difícil que intentar un nuevo orden en las cosas. Dice, porque tendrás como enemigos aquellos que les iba bien en el orden anterior y como tibios defensores aquellos que lo podrían hacer mejor. En otras palabras, está diciendo, siempre que tú intentes un cambio, vas a tener una resistencia. Mayor o menor, siempre digo yo, mayor o menor, a veces es menor, a veces mayor, pero también hay que tener en cuenta que esa resistencia al cambio puede ser consciente o puede ser inconsciente. Y en mi experiencia, yo lo que he encontrado es que la mayor parte de las veces la resistencia al cambio es inconsciente. Es decir, no nos damos cuenta de que nos resistimos a cambiar. Y entonces, si tomamos en cuenta esto como líderes y sabemos que vamos a encontrar ante el cambio una resistencia que es normal y yo diría hasta natural, que esa resistencia la mayor parte de las veces no es consciente, entonces sabemos a qué nos enfrentamos. Y también sabremos cómo gestionar adecuadamente el cambio para que no se convierta en una confrontación. Porque eso es lo que sucede. Cuando nosotros hacemos un cambio abrupto, cuando no tomamos en cuenta que el cambio afecta la forma como las personas piensan, se sienten, creen o están acostumbradas a hacer las cosas de toda la vida,
Entonces, lo que obtendremos es una resistencia que va a generar una tensión muy fuerte que acaba en confrontación y ahí siempre tiene un costo muy alto. Entonces, aquí podemos dar un paso para atrás y decir, bueno, eh, planeemos bien este cambio, tomemos en cuenta a las personas, yo siempre recomiendo eso, eh, y que los cambios no solamente deben ser aquello a lo que nos lleve. La inteligencia artificial está por todos lados, sí, pero los cambios no tienen que ser inerciales. Tenemos que preguntarnos si estamos dispuestos o si queremos hacer un cambio hacia allá, ¿no? Y esto tiene que ver con en todos los sentidos. Ya hablaremos un poco del tema de la estrategia un poquito más adelante. Antes quiero seguir insistiendo mucho en que en la gestión del cambio tomemos en cuenta la importancia del factor humano, que los errores más graves que yo he visto en la implementación de la gestión del cambio tienen que ver con no tomar en cuenta el factor humano, es decir, aquellos aspectos humanos y culturales que están involucrados en las personas que trabajan con nosotros, ¿no? Y en este momento recuerdo mucho y esta fue una adecuada gestión del cambio, una empresa agrícola con la que he trabajado desde hace ya bastantes años, una empresa que se especializa en las berries, ¿no? Que básicamente son cuatro cultivos, las fresas, las frambuesas, las zamoras y los arándanos. Y cuando ellos comenzaron a trabajar en México, pues tuvieron que capacitar a las personas, sí, obviamente en la cosecha, sí, obviamente en la nutrición de la planta, en la forma del riego, etcétera, pero tuvieron que trabajar muchísimo también con la gente que hacía la pizca de la fruta, porque una vez que una fruta se contamina, ya no es posible descontaminarla. Y esto implicaba que las personas que estaban trabajando en esos túneles que probablemente ustedes hayan visto, donde se cultivan las berries, que a veces son muy calientes y que aún con esto, pues tienen que usar cubrebocas, tienen que usar cofias, tienen que usar guantes. Y cuando ellos no estaban acostumbrados, porque una tradición de muchos años de sus familias de ser agricultores, esto no se utilizaba, ¿no? Y sobre todo los aspectos sanitarios, porque se ponían baños portátiles, se decía, tienes que usarlos, y después de ir al baño tienes que sanitizarte las manos, los pies, porque si no puedes tener una contaminación a la fruta, ¿no? Y esto fue una cuestión importantísima porque si esta fruta que es principalmente de exportación, el momento en que el país al que exportas detecta una contaminación, te cierra, ¿no? Te cierra y se acabó la exportación. Ahí no hay miramientos. Entonces, no se podían arriesgar a un error. Y la mejor manera de hacerlo, aparte de hacer la explicación técnica de qué sucedía cuando había una contaminación, también lo que hicieron fue mostrarles imágenes de personas que iban al supermercado, papás, mamás que iban con sus hijos pequeños y que incluso ahí mismo les abrían una de estas clamshell, de estos empaques de fruta. Y esta niña, este niño comenzaba a comerse la fruta y decía, y esa persona no va a pensar si la fruta viene limpia o no, simplemente va a confiar en la marca. Y esto movió muchas sensaciones, sobre todo los aspectos emocionales son tan importantes en la gestión del cambio, y la gente quedó convencida de por qué era tan importante ser estrictamente cuidadosos en el tema de la inocuidad, ¿no? Y la inocuidad comenzó a tomar sentido para ellos. Antes la inocuidad no tenía tanto sentido porque no era una práctica natural en el campo, y de esta manera comenzó a tomar sentido el tema de la inocuidad. Ese fue un proceso sí, largo, pero fue un proceso exitoso de gestión del cambio. Eh, hablamos, hablábamos hace un momento de que siempre que entremos a un proceso de cambio, vamos a encontrar una cierta resistencia. En la medida en que los equipos van madurando, también la resistencia se va haciendo menor, pero también en la medida que los equipos van entendiendo, porque esa creo que es otra omisión que es muy frecuente, que es el hecho de que pedimos o queremos hacer una gestión del cambio,
pero no explicamos adecuadamente para qué es ese cambio, por qué se está realizando este cambio, cuál va a ser el beneficio, cuál va a ser la ganancia organizacional que vamos a tener o personal en la gestión del cambio. Y esto también genera, ante el desconocimiento, genera resistencia. Por tanto, pues la comunicación es otro ingrediente fundamental, como esto, si alguien va tomando nota, la comunicación se convierte en un ingrediente fundamental dentro de la gestión del cambio, porque entonces podemos explicar claramente hacia dónde va esto, por qué se está realizando y reducir los temores que naturalmente genera cualquier cambio en nuestra vida, ¿no? Y esto los temores pueden ser desde algo catastrófico a el temor del movernos a algo, ¿no? Recuerdo bien cuando recién inició la pandemia y que muchos de estos procesos, ahora nos es tan común tener este tipo de encuentros en línea, pero cuando comenzó la pandemia, muchas personas, incluyendo muchos profesores, no estaban familiarizados con las plataformas. Y fue como fue de un día para otro, aquel inicio de primavera del 2020, donde de repente se hizo el lockdown y entonces todo el mundo se fue a sus casas. Y entonces se hizo necesario trabajar a distancia, convertir los procesos pedagógicos en algo en línea, que no era simplemente replicar lo que pasaba en el aula y hacerlo dentro de una plataforma digital, ¿no? Y realmente hubo profesores, y yo los fui viendo, profesores que dijeron, ¿sabes qué? Yo no conozco las plataformas, no entiendo y la verdad es que no estoy dispuesto a aprender, ¿no? Y esas personas simplemente se retiraron, ¿no? Fue tal ese temor al cambio, que puede ser paralizante incluso, que prefirieron no continuar con algo que disfrutaban y que amaban tanto como es la docencia, simplemente porque había esta nueva tecnología les parecía intimidante, ¿no? Y dejaron de hacerlo, ¿no? Mientras hubo personas que, pues aunque sí tuvieron algunos problemas, pues se fueron adaptando mejor a estos cambios. Y creo que eso nos puede decir mucho de cómo el cambio puede ser más atemorizante para unos que para otros. Bien, ahora llegamos a un punto que para mí es medular en este tema de la gestión del cambio, un tema que para mí es algo fascinante porque me parece que eh, puede ser el punto de quiebre entre que un cambio sea exitoso o no sea exitoso y es la cultura organizacional. Y yo creo que es un tema fascinante porque yo creo que cuando entramos al tema de la cultura organizacional, como cuando entramos al tema de lo que tiene que ver con lo humano, y cómo lo humano está tan vinculado con lo organizacional, porque finalmente somos seres humanos quienes conformamos las organizaciones. En ese momento es como abrir el armario de Narnia, ¿no? Y encontrar como un mundo nuevo, un mundo enorme, pero que si lo vas haciendo, te va a ayudar muchísimo a ir gestionando cada vez mejor tus equipos de trabajo, tu empresa o el área de la que eres responsable. Y bien, ¿por dónde comenzaría con esto? Bueno, nuevamente regresando a Peter Drucker, esta frase que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado, nunca la escribió, pero sí la mencionaba, que decía que la cultura se desayuna a la estrategia. O sea, la cultura es tan poderosa que puede dar al traste con la estrategia y puede ser el principal enemigo que tú tienes para un cambio organizacional. Si no es adecuada, si no es gestionada adecuadamente, la cultura puede matar a la estrategia. Así de poderosa es, ¿eh? Y yo les invito a pensar en eso, a pensar en la cultura de su organización y entender lo poderosa que puede ser y que puede ser una palanca que les ayude en el cambio o puede ser aquello que les impida lograr este cambio. Y más aún, Loren Serewitz escribió en el 2013 en la Harvard Business Review
Dijo, complementando a Peter Drucker, que había mencionado que la cultura se desayuna a la estrategia, Lawrence Erowitz dijo, y más tarde, a la hora del almuerzo, se come a la estructura. ¿Sí? Si Peter Drucker dijo que se desayuna a la estrategia, más tarde se almuerza a la estructura. Es el gran poder de la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque no hay nada más poderoso que una cultura, porque la cultura está relacionada con los valores, está relacionada con nuestra creencia, con la forma como nosotros pensamos, la forma como actuamos. Eh, esas prácticas, esos ritos, esos mitos que están vinculados a nuestro actuar diario. Entonces, la cultura está ahí, la cultura está en todas partes. Digo, la cultura es como el aire que respiramos, ¿eh? Está por todos lados, solo que es importante, no la vemos. Por eso es tan fácil obviar la cultura, porque no la vemos y no nos damos cuenta de cómo eso nos puede jugar en contra. Eh, esta cultura tiene que ver con los paradigmas, ¿eh? Y los paradigmas, recuerden, ofrecen seguridad. Si alguna vez ustedes probablemente todo el mundo hemos vivido una experiencia de un pariente más viejo, que siempre dice, es que pues, la forma como se hacían antes las cosas siempre era lo mejor. Y parece ser que lo anterior siempre fue mejor que lo nuevo, ¿no? Y no es que sea mejor o no, es que nuestra convicción de que las cosas funcionaban se va haciendo más fuerte a la medida que transcurre el tiempo. Y no necesariamente que sean mejores, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros podemos con un cambio atentar, y fíjese que resalto la palabra atentar, porque eso pasa, atentar contra la seguridad de las personas, de la forma como hacemos las cosas, de lo que yo aprendí, de lo que me ha mantenido en mi puesto, ¿no? De lo que me hace valioso para la organización y cambio algo más, eso puede provocar resistencia. Y vuelvo a tocar el tema de la inteligencia artificial porque eso es algo que también estoy viendo bastante. Que hay personas que, aunque saben que la inteligencia artificial estaba avanzando, no saben todavía cómo incorporarla a su vida de trabajo. Y esto no tiene que ver solamente con que no sepan usar el ChatGPT o usar Copilot o usar cualquier inteligencia artificial. Eso lo saben hacer, ¿eh? Lo saben hacer. Es más, curiosamente, hoy en día la inteligencia artificial se ha vuelto una gran competencia para los terapeutas. Y las personas a veces recurren más a la inteligencia artificial que a un terapeuta, ¿no? Le creen más a la inteligencia artificial que a un psicólogo o que a un psiquiatra. Y eso lo saben usar, pero probablemente lo que no saben es cómo la inteligencia artificial los puede habilitar mejor o cómo lo puede integrar a sus puestos de trabajo, a sus funciones. Allí es donde yo creo que viene la incertidumbre de muchas personas. Es que sí, yo sé que la inteligencia artificial viene, que llegó para quedarse, que lo debería estar usando, pero no sé cómo. Y no le entiendo a muchas de las herramientas. No sé cómo redactar un prompt, sé cómo preguntarle algo a ChatGPT, si eso yo lo sé, o a Gemini, pero cómo redactar un buen prompt, o qué herramientas tengo que usar de acuerdo a mis funciones de puestos. Y es que, pues estamos atentando contra un paradigma. A ver, a mí me contrataban porque soy muy bueno haciendo registros contables o haciendo un análisis financiero que a lo mejor una inteligencia artificial lo va a hacer más rápido y mejor que yo. Y eso pone en riesgo mi puesto de trabajo, y si no aprendo, creo que me van a sacar de la empresa. Y entonces esto mismo puede comenzar a generar esas resistencias, porque a veces, y vuelvo al tema de la comunicación, a veces no lo sabemos explicar adecuadamente. Y aquí comienzo a entrar a una trilogía que es una trilogía que creo que en cualquier situación les va a servir mucho para analizar cualquier caso y que tiene que ver con la estrategia, la cultura y la estructura. Esos tres ingredientes que son como simbióticos y que deberían estar bien perfilados, no siempre lo están y a veces están como muy, muy, muy mezclados, pero que voy a intentar simplificar en un modelo más amigable que es este.
Y tiene que ver con una, pues esto ha sido como producto de una reflexión a través de los años, comenzó como un modelo pues, más complejo que el que están viendo ahora, pero para mí, cuando tú quieres, y esto yo lo uso mucho, que es algo que en lo que paso mucho tiempo en temas de planeación estratégica, que yo creo que tienes que poder equilibrar cuatro dimensiones que existen siempre en cualquier organización. Y son la dimensión de la estrategia, la dimensión de la estructura o el equipo humano, de los procesos y de la cultura organizacional. Y poniéndolo como en un orden lógico, lo primero que debe existir es un rumbo. El cambio no es simplemente el cambio por el cambio, ¿eh? O sea, no tenemos que cambiar siempre por cambiar. Eso creo que es un gran error. Siempre debemos, porque a veces cambiamos lo que funciona bien, simplemente por el hecho de querer cambiar, ¿no? Es como esas últimas críticas que han salido, que han sido muy virales con la aplicación de BBVA, ¿no? Y seguramente lo han visto porque hay muchas bromas, hay muchos memes con respecto a esto, que todo el mundo dice, oye, era la mejor aplicación, nos funcionaba bien, la conocíamos perfectamente, ¿para qué la cambias? ¿Para qué haces una aplicación más complicada cuando lo que teníamos era perfectamente funcional? Bueno, algo así nos pasa a veces en las organizaciones, ¿no? Por el afán de querer siempre cambiar todo, no nos damos cuenta de que hay cosas que sí debemos mantener y de lo valioso que se debe mantener. Y no siempre estar siguiendo la última moda, porque a veces muchas cosas son eso, son solamente modas, no necesariamente tendencias. Y hay que saber distinguir desde el punto de vista de la estrategia de las tendencias y las modas, ¿eh? Y no irnos a tratar de las modas, porque a veces cambiar por las modas va a poner en riesgo el modelo de negocio. Por otro lado, podemos ver que hay eh, una vinculación entre la estrategia, el equipo humano, los procesos y la cultura. Es decir, la estrategia, primero es la definición de hacia dónde queremos ir. ¿Cuál es el rumbo que queremos seguir? Eh, y esto, normalmente, lo que yo hago en la planeación estratégica es que yo siempre sugiero que la definición del rumbo, del lugar que queremos ir como equipo, como área, como empresa, siempre sea un proceso participativo, donde las personas tomen parte. Eso siempre genera mucho más compromiso, mucho más claridad, enriquece la visión, porque la gente puede aportar también desde su experiencia, desde su conocimiento, definir hacia dónde queremos ir. Y eso se convierte en una visión, que es el lugar al que queremos llegar. Una propuesta de valor que nos hace diferentes a la competencia, pero también, y creo que lo más importante es lograr, y no vuelvo nuevamente al ámbito de lo que implica ser humanos, que es el propósito. El propósito, no hay eh, nada más motivador, en mi punto de vista, hablando de las motivaciones humanas, no hay nada más motivador que una causa. Y probablemente algunos de ustedes estarán de acuerdo conmigo. Eh, los seres humanos somos capaces de morir o de matar por una causa. Y la historia está repleta de esos casos. Somos capaces de matar o morir por una causa. ¿Y por qué? Porque como seres humanos, nada va a generar más compromiso que eso. Muchas veces las causas históricas por las que la gente hace eso tienen que ver con temas religiosos o tienen que ver con temas nacionalistas o tienen que ver con temas más de clanes, de razas. Pero tomando en cuenta estos conceptos que son antropológicos, que son sociológicos, e incorporándonos a la parte organizacional, lo que tenemos es que cuando la visión de una organización no se convierte en la idea del dueño o del director, sino en nuestra visión, el lugar al que todos queremos ir y queremos ir juntos, esa visión se va a convertir en un propósito y siempre da mucha claridad de hacia dónde quiere ir. Es el gran norte de la organización. Bueno, y en función de eso, ahora sí hay que traerlo hacia atrás. Eh, y eso también tiene que ver con el cambio. Y lo primero que yo vincularía es la estrategia con el equipo humano, o sea, con la estructura, ¿no?
Mintzberg tiene una frase que a mí me encanta y que suelo repetir bastante, que dice que la estructura sigue a la estrategia y no al revés. Es decir, que qué personas se requieren en el equipo de trabajo, qué competencias, también qué conocimientos, habilidades o actitudes se requieren, qué tipo de puestos, cómo debe conformarse la estructura, siempre depende del lugar al que queremos ir. O sea, no hay ni la estrategia, porque la estrategia, cada empresa la define, pero en función de esa definición, entonces pensamos, y entonces, ¿qué puestos requerimos? Y pensamos también qué competencias requerimos también. ¿Por qué? Porque si nuestra estrategia está basada en ir incorporando más la inteligencia artificial o cualquier otra herramienta, tecnología o nuevos mercados, nuevos productos, nuevos territorios, nuevas líneas, nuevas categorías, eso tendrá implicación necesariamente en la estructura. Pero primero es a dónde queremos ir, entonces sí, quiénes debemos estar, qué debemos conocer, cómo nos debemos relacionar siempre que la estructura sigue la estrategia. Lo mismo pasa con los procesos, que los procesos deben ser siempre los procesos que generen valor. ¿Y cómo nos aseguramos que generan valor? Bueno, un proceso, en mi opinión, genera valor cuando contribuye a la estrategia. Porque si un proceso no genera valor, genera costo. Y nuevamente, no hay el mejor proceso, sino hay los procesos que apuntan hacia la estrategia. Dicen, ¿qué procesos requerimos nosotros? Bueno, depende a dónde queremos ir, ¿no? Eso siempre va a ser un poco como el gato de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando le preguntaba, ¿qué camino debo tomar? Dice, pues depende a dónde quieres ir. Si tenemos claridad hacia dónde queremos ir, también sabremos qué cambios tendremos que hacer y sabremos cómo gestionar el cambio para poder llegar allá. Siempre, siempre, y esto yo lo pondría como un axioma, siempre que cambiamos la estrategia, necesariamente tendremos que enfrentar la gestión del cambio. Y si ya lo sabes, pues ya no te preocupa, pero sabes que eso va a pasar. Cualquier movimiento de la estrategia implica una gestión desde el cambio. Y por eso la cuarta dimensión, y fíjense cómo esto está representado como un triángulo equilátero, precisamente porque debe haber un buen equilibrio entre esas cuatro dimensiones, entre la estrategia, entre el equipo humano, entre los procesos y la cultura organizacional. Imagínense ustedes una organización que tiene una estrategia de crecimiento, eh, invierte bastante en nuevos procesos, en nuevas tecnologías, en nuevo equipo, etcétera, pero no invierte ni tiempo ni dinero en el capital humano. Entonces, esto quedaría más como un triángulo isósceles, un triángulo escaleno, ¿no? Y donde ves que hay un vórtice que queda más corto que el otro, ¿no? Y eso quedaría desequilibrado, porque tendríamos sí los procesos, pero no tendríamos el equipo humano que los va a ejecutar. Y recuerden siempre que son las personas las que logran la estrategia, son las personas las que realizan los procesos. Por eso es tan importante este equilibrio, este triángulo equilátero. Y la cuarta dimensión, que es esto que está en el centro, que llena todos los espacios, que es la cultura organizacional, que es la forma como nosotros hacemos las cosas, lo que creemos, los valores, las prácticas, los ritos, los mitos, y que existen en cualquier organización. Desde que comienza una organización, comienza a generar una cultura. Y esta cultura va cambiando a través de los años. Cada persona que ingresa en una organización es influida por la cultura y a la vez influye a la cultura. Todos le aportamos a la cultura y la cultura nos aporta a nosotros. Y entonces, esta cultura debe ser tomada en cuenta para no impedir que el cambio fracase. Y hay un cuento muy corto, para mí me encanta, un cuento que Anthony de Melo escribió en su libro El canto del pájaro, que es un cuento de la India,
que dice, y ese cuento explica de una manera muy sencilla lo que es la cultura organizacional. Y lo que dice este cuento es que hace siglos había en la India un gurú, maestro espiritual, eh, pues, con muchos seguidores, y cada tarde este maestro iba a un ashram, a un lugar de enseñanza, se sentaba ahí y se reunían los discípulos y él comenzaba su enseñanza. Y cerca del ashram había una casa, y en esa casa tenían un gato. Y era uno de esos gatos que son como muy melosos, que les encanta que lo estén acariciando, se trepan. Bueno, le encantaba el gato y se trepar con el gurú. Y el gurú, pues, de que quería hacer la explicación, pero tenía el gato encima, un día se cansa y le dice a un discípulo, oye, hazme un favor, toma el gato, amárralo en este árbol que está cerca, mientras yo estoy dando la explicación, y cuando terminemos lo desamarras. El discípulo va y lo hace. Al otro día, antes de comenzar la enseñanza, el maestro dice, el gurú dice, oye, por favor, no se olvide amarrar al gato. Y el gurú va y amarra el gato y lo suelta al final. El tercer día, el discípulo ya no pregunta al maestro, simplemente toma el gato, va y lo amarra. Y eso pasa el cuarto, el quinto, sexto día. Entonces dice, y pasan los meses y todas las tardes amarraban al gato para que dejara al maestro explicar. Dice, y finalmente muere el maestro, muere el gurú, y el discípulo más aventajado toma su lugar. Entonces todas las tardes este nuevo maestro comienza a seguir la enseñanza y siguen amarrando al gato. Dice, y luego, pues pasan los años y el gato muere. Y entonces alguien va y consigue otro gato y lo comienzan a amarrar todas las tardes, ¿no? Y al final dice, siglos después, los discípulos de aquellos maestros escribían doctas disertaciones acerca de la importancia que tenía amarrar un gato por una buena enseñanza. Y digo, eso es la cultura organizacional. Porque son los gatos que amarramos. Hay que preguntarnos, ¿no? ¿Cuántos gatos amarramos todos los días? Y ni siquiera nos preguntamos por qué. Simplemente lo hacemos. Tengo también un ejemplo que es muy, muy cotidiano acá en México, que para los mexicanos nos es tan natural que, insisto, porque la cultura no es consciente, ¿eh? La cultura es invisible, por eso no nos damos cuenta cómo nos afecta. Acá en México tenemos la costumbre, y muchos de ustedes seguramente lo habrán notado, cuando tú vas a un puesto de tacos y tú estás ya formado para que te sirvan a ti y llegas y te toca a ti que te sirvan, que te tomen la orden. Si alguien que ya está comiendo se voltea y le dice al taquero, oye, dame tres de tal y dos de tal más, y te preguntas, ¿a quién le va a hacer caso? ¿A ti, que por derecho sigues como cliente, o al que ya está comiendo? Y probablemente todos estaremos de acuerdo a que a quien le va a hacer caso primero es al que está comiendo, ¿no? Es una regla que todos seguimos, es una política que todo el mundo respetamos. Y yo les pregunto, ¿quién les enseñó que esa era la forma correcta de proceder? Todos lo hacemos, lo vemos como normal, ¿no? Y estamos de acuerdo en que eso se cumpla, aun cuando no hay un manual de políticas afuera de la taquería, ¿eh? Sin embargo, todo el mundo lo hacemos, porque eso es la cultura. Porque la cultura es algo que ni siquiera nos cuestionamos. Así es y punto. Pero cuando alguien la quiere cambiar, nos genera conflictos, nos genera adversiones también. Y como eso pueden ver un montón de cosas que solamente cuando un extranjero viene le parecen extrañas, ¿no? Igual cuando vamos a otro país nos parecen extrañas. Y no es que sean extrañas, es que no son parte de nuestra cultura. La cultura es lo que nos parece normal, está ahí, es como el aire que respiramos, pero es invisible. Bueno, la cultura es algo tan importante para gestionar adecuadamente el cambio, que su mal manejo va a conducir al fracaso en el cambio. He hablado de lo estratégico, pero no he definido lo que es lo estratégico, y por eso quería ofrecerles aquí una definición que pueden estar de acuerdo o no, no pasa nada, porque es una definición que hice para entenderme yo mismo, pero yo creo que lo estratégico que poníamos en el modelo como el referente es ante todo una decisión de un equipo de trabajo, de un área o de una empresa. Es una decisión de hacia dónde quiere ir.
¿Queremos crecer? ¿No queremos crecer? Si queremos crecer, ¿dónde y cómo queremos crecer? ¿Cómo queremos ser vistos o reconocidos? ¿Con qué tipo de categorías o productos? Bueno, eso no hay una ley, es una decisión que cada organización debe tomar, pero entonces una decisión informada, no es un dado al aire, sino que se toma en función de un entorno. Yo digo siempre que la estrategia comienza de afuera hacia adentro, de entender las tendencias, de entender las necesidades, porque donde están las necesidades están las oportunidades, ¿no? Eh, y en esta decisión se analizan de manera sistémica y sistemática las oportunidades que se presentan y se sustenta en las fortalezas técnicas y humanas de una organización con el fin de conseguir su mejor futuro. Si entendemos el entorno, si entendemos las necesidades que hay en el mercado, en los clientes, sabremos entonces cómo aprovechar nuestras fortalezas para lograrlo, ¿no? Y esto es lo que comienza la estrategia. Y una estrategia que debe ser bien diseñada, por supuesto, también debe ser bien comunicada. Un error frecuente es diseñar estrategias que luego nadie conoce. Y por tanto, como dice Simon Sinek, la mayor parte de la gente sabe lo que tiene que hacer y cómo debe de hacerlo, pero poca gente sabe para qué debe hacerlo. O sea, ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Hacia dónde nos conduce todo esto? Y si logramos una estrategia que esté bien diseñada, en función del entorno, en función de las capacidades de la empresa y bien comunicada, va a conferir a la organización no solo un rumbo claro, sino también un sentido, un qué y un para qué. Y volvemos al propósito. Bien, me gustaría simplemente irme en estos minutos que nos quedan a unas reflexiones finales. Tomar, les compartiré la presentación de lo que para mí es importante tomar en cuenta desde la gestión del cambio, eh, sobre todo en una era que nos exige cambios tan rápidos, cambios hacia lo desconocido para muchas personas, que lo primero es planear adecuadamente esa gestión, ese cambio que se va a hacer. Eh, ¿Y cuáles son las metodologías que se van a implementar para esta gestión? Eh, no perder de vista que ante todo no trabajamos con máquinas, no trabajamos solamente en el escritorio, sino que trabajamos con personas y que debemos ser muy cuidadosos con esta gestión del cambio. Que si queremos lograr el compromiso y la participación de las personas, ante todo debemos hacer una comunicación de hacia dónde queremos cambiar y por qué queremos cambiarlo. Y también solicitar lo que se requiere de cada una de las personas, de cada uno de los equipos, e involucrarnos en esto, porque eso va a generar mayor compromiso y mayor participación. Eh, y yo seré muy insistente en esto, no olvidar, no pasar de largo la cultura organizacional. Eh, Debe ser respetada y ante todo debe ser conocida. Y lo primero, yo creo que para mí el ejercicio más importante para atender a la cultura, primero es hacerla consciente. Cuando te sientes con tu equipo de trabajo y describen cómo es la cultura de la organización, entonces avanzas mucho, porque entonces es como nos ponemos a decir, mira, nuestra cultura es así. La cultura no es para animal, ¿eh? No, no hay que calificarla. La cultura no es para animal, la cultura es. Podemos decir que somos muy comprometidos, muy echados para adelante, que somos muy comunicativos o poco comunicativos, o somos impuntuales, somos muy puntuales, o informales, o somos muy formales, somos muy estructurados o no lo somos, etcétera, ¿no? Eh, eh, la cultura es, simplemente hay que hacerla consciente para que nos sirva como palanca para el cambio y no nos juegue en contra. Y no olvidar que la responsabilidad de una adecuada gestión del cambio es del líder. Que dentro de todas las habilidades que tiene un líder, que tienen que ver con visión estratégica, con comunicación, que tienen que ver con el manejo del conflicto, con la negociación, con trabajo en equipo, etcétera, todas esas habilidades que se requieren como líderes, también la gestión del cambio se convierte en una quizás de las más importantes
habilidades que un líder debe tener. Y sí, es su responsabilidad manejar bien el cambio y efectivamente, para quienes hemos tenido esos fracasos en la acción del cambio, pues quizás hay que entender que un mal manejo del liderazgo y finalmente la parte de la adaptación. Eh, la flexibilidad, sobre todo la flexibilidad cognitiva, yo creo que es uno de los grandes secretos de la vida. Y bueno, yo sé que es una presentación muy sintética, pero espero que esos elementos les sean de utilidad para esa gran tarea que tenemos todos los líderes y que es una tarea diaria de gestionar adecuadamente el cambio. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Excelente presentación. Por aquí tenemos algunas dudas que nos encantaría, porque tenemos 2 minutitos para preguntas y respuestas. Nos comenta Gerardo, ¿qué buenas prácticas pueden implementarse para aumentar el nivel de adopción del cambio? Esto considerando que uno de los principales factores que frenan esa transformación es el nivel cultural organizacional. El clásico, así se ha hecho toda la vida, ¿no? Que yo creo que en la mayoría de nuestras empresas lo podemos llegar a escuchar. Claro, y eso me refiero yo con la parte de la cultura organizacional, ¿no? La cultura tiene que ver con eso, cómo hemos hecho las cosas toda la vida. Y aquí yo recomendaría lo primero es una adecuada comunicación, el poder sentarnos, no importa el nivel cultural que puedan tener los colaboradores, siempre hay una manera de poder mostrarles hacia dónde queremos ir. Hemos hecho incluso esto con personas que no hablan español, por ejemplo, personas que han emigrado de Oaxaca, han emigrado de Chiapas, pero que todo el mundo entiende, ¿no? En la parte de la planeación estratégica, a mí me sirve mucho el tener, pues sí, una visión muy clara, pero también hacer un mapa estratégico. Y ese mapa estratégico, traducirlo con figuras que todo el mundo va a entender, ¿no? De verdad, todo el mundo va a entender. Y entonces somos capaces de poder transmitir, y no solamente es algo vertical, ¿no? Digo, no solamente hay que informar, porque eso pasa a veces, les luego informar que, sino hay que lograr lo que llamamos un proceso de aprehensión con H, donde las personas se hagan dueñas de, es decir, también invitarles a enriquecer, invitarles a participar en esto, invitarles a construir y asegurarnos que lo que estamos comunicando realmente va siendo comprendido y que le van encontrando también los beneficios del cambio. Si vamos encontrando el beneficio del cambio, vamos a cambiar, ¿no? Y para mí un gran ejemplo es la adopción que ha tenido la telefonía celular. No hay parte del país a la que vayas donde no haya sido adoptado. Y ha sido adoptado aún con las tecnologías que parecen complejas, porque le encuentran un gran beneficio. Y si hablamos de beneficios, vamos a vencer la resistencia al cambio.